Sección 11.11. Aplicaciones de los polinomios de Taylor. Aproximación de funciones mediante polinomios. Suponga que f de x es igual a la suma de su serie de Taylor en A. Entonces f de x es igual a sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de derivada enésima de f en A sobre n factorial por x menos a la n. Y si t mayúscula sub n de x es la enésima suma parcial, o sea, t mayúscula sub n de x es igual a sumatoria de i igual 0 hasta n de derivada iésima de f en a sobre i factorial por x menos a la i, es decir, el polinomio de Taylor de grado n, o sea, f en a más f' en a sobre 1 factorial por x menos a la 1, más derivada segunda en a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado, más puntos suspensivos, más derivada enésima en a sobre n factorial por x menos a la n. Sabemos que t sub n de x tiende a f de x cuando n tiende a infinito, y de este modo t mayúscula sub n de x se puede usar como una aproximación de f, o sea, f sub n de x es aproximadamente t sub n de x, el polinomio de Taylor de enésimo grado de f en a. Valor absoluto de r sub n de x es igual a valor absoluto de f de x menos t sub n de x. Para estimar el error r sub n de x, usamos la desigualdad de Taylor, que la repasamos a continuación. Si valor absoluto de derivada n más 1 de f en x es menor o igual que m mayúscula, entonces valor absoluto de r sub n de x es menor o igual que m mayúscula sobre paréntesis n más 1 factorial por valor absoluto de x menos a la n más 1. Ejemplo 1. Ejercicio 13. Numeral A. Encuentre un valor aproximado de f mediante un polinomio de Taylor con grado n en el número A. Numeral B. Con la desigualdad de Taylor, estime la exactitud de la aproximación f de x
es aproximadamente igual a t mayúscula sub n de x cuando x está en el intervalo dado. F de x es raíz cuadrada de x. A es igual a 4, n es igual a 2 y 4 menor o igual que x menor o igual que 4.2. Solución. Numeral A. F de x igual a raíz de x es aproximadamente a t sub 2 de x, el polinomio de Taylor de grado 2, que es sumatoria de igual 0 hasta 2, derivada yésima de f en 4 sobre i factorial por x menos 4 a la i. Pero t sub 2 de x es igual entonces a f de 4 más f' en 4 sobre 1 factorial por x menos 4 a la 1 más derivada segunda de f en 4 sobre 2 factorial por x menos 4 al cuadrado. Ahora calculamos las derivadas en 4. Para eso hallamos primero las derivadas en x. f0 en x es f de x, que es raíz de x. Entonces f0 en x es x a la 1 medio. f' en x es 1 medio, x a la menos 1 medio. F segunda en x es menos 1 cuarto, x a la menos 3 medios. Y f tercera en x es igual a 3 octavos, x a la menos 5 octavos. Y ahora evaluando en el punto x igual a 4, tenemos f en 4 es igual a 2. F' en 4 es igual a 1 cuarto, f segunda en 4 es igual a menos 1 32avo. T sub 2 de x, el polinomio de grado 2 de Taylor, es entonces igual a 2 más 1 cuarto sobre 1 factorial por x menos 4 a la 1 menos 1 32avo sobre 2 factorial por x menos 4 a la 2. Entonces t sub 2 en x es igual, simplificando, a 2 más 1 cuarto por x menos 4 menos 1 64avo por x menos 4 al cuadrado. Numeral B. Valor absoluto de r sub 2 de x es menor o igual que m mayúscula sobre 3 factorial por valor absoluto de x menos 4 al cubo si valor absoluto de la derivada tercera de f en x es menor o igual que m mayúscula en el intervalo cerrado de 4 hasta 4.2. Esta es la desigualdad de Taylor. Primero, ya que f tercera de x es decreciente en el intervalo cerrado de 4 a 4.2, su mayor valor lo toma en el extremo izquierdo, es decir, cuando x es igual a 4. Entonces podemos hacer m mayúscula igual a la tercera derivada de f en 4, que es 3 octavos por 4 a la menos 5 medios. Siendo así, m es igual a 3 sobre 256avos. Numeral segundo. 4 menor o igual que x menor o igual que 4.2 implica, restando x, que 0 es menor o igual que x menos 4 menor o igual que 0.2. Entonces valor absoluto de x menos 4 es menor o igual que 0.2. Y entonces elevando al cubo, valor absoluto de x menos 4 al cubo es menor o igual que 0.2 al cubo. Esto es, valor absoluto de x menos 4 al cubo es menor o igual que 0.0. R sub 2 de x en valor absoluto es menor o igual que m mayúscula sobre 3 factorial por valor absoluto de x menos 4 al cubo. Entonces valor absoluto de R sub 2 de x es menor o igual que 3 sobre 256, que era el valor de m,
sobre 3 factorial por 0.008, que esto nos da 0.000015625. Ejemplo 2. Ejercicio 16. Numeral A. Encuentre un valor aproximado de f de x igual a seno de x mediante un polinomio de Taylor de grado 4 en el número a igual a pi sextos. Numeral B. Con la desigualdad de Taylor, estime la exactitud de la aproximación f de x es aproximadamente igual a t sub 4 de x, el polinomio de Taylor de grado 4, cuando x está en el intervalo 0 menor o igual que x menor o igual que pi tercios. Solución. Numeral A. F de x es aproximadamente igual a t sub 4 de x, polinomio de Taylor de grado 4, que es sumatoria de igual 0 hasta 4, derivada y décima de f en pi sextos sobre y factorial por x menos pi sextos a la i. Entonces, t sub 4 de x es igual a f en pi sextos más f' en pi sextos sobre 1 factorial por x menos pi sextos, más f segunda en pi sextos sobre 2 factorial por x menos pi sextos al cuadrado, más f tercera en pi sextos sobre 3 factorial por x menos pi sextos al cubo, más f cuarta en pi sextos sobre 4 factorial por x menos pi sextos elevado a la cuarta. Ahora debemos buscar las 4 primeras derivadas de f en pi sextos, para la cual buscaremos primero las 4 primeras derivadas en x. F de x es seno de x, f' de x es coseno de x, f segunda de x es menos seno de x, f tercera de x es menos coseno de x, f cuarta de x es seno de x, f quinta de x es igual a coseno de x. Y evaluando entonces en x igual a pi sextos, tenemos que f en pi sextos es un medio, f' en pi sextos es raíz de 3 sobre 2, derivada segunda en pi sextos es igual a menos un medio, derivada tercera de f en pi sextos es igual a menos raíz de 3 sobre 2, y derivada cuarta en pi sextos es igual a un medio. Entonces, sustituyendo las derivadas en la fórmula para t4 de x, en la página anterior tenemos t4 de x es igual a un medio más raíz de 3 sobre 2 por x menos pi sextos menos un medio sobre 2 factorial por x menos pi sextos, esto al cuadrado, menos raíz de 3 sobre 2 sobre 3 factorial, paréntesis, x menos pi sextos al cubo, más un medio sobre 4 factorial, entre paréntesis, x menos pi sextos, elevado a la 4. Entonces, polinomio de Taylor de grado 4 en x es igual a un medio más raíz de 3 sobre 2 por x menos pi sextos menos un cuarto
por paréntesis x menos pi sextos al cuadrado menos raíz de 3 sobre 12 por paréntesis x menos pi sextos al cubo más un 48avo que multiplica a paréntesis x menos pi sextos elevado a la 4. Numeral B. Valor absoluto de R sub 4 de x es menor o igual que m mayúscula sobre 5 factorial por valor absoluto de x menos pi sextos a la quinta si valor absoluto de derivada quinta de f en x es menor o igual que m mayúscula. Esta es la desigualdad de Taylor. Primero, ya que derivada quinta de f en x es igual a coseno de x, es decreciente en el intervalo cerrado desde 0 hasta pi tercios, podemos escoger la m mayúscula como valor absoluto de la derivada quinta de f en 0, que es el valor en el extremo izquierdo, el mayor valor para 0 menor o igual que x menor o igual que pi tercios. Entonces, m mayúscula es igual a valor absoluto de coseno de 0. Entonces, m mayúscula es igual a 1. Segundo, 0 menor o igual que x menor o igual que pi tercios. Y restando pi sextos menos pi sextos menor o igual que x menos pi sextos menor o igual que pi tercios menos pi sextos. Entonces, simplificando un poco, menos pi sextos menor o igual que x menos pi sextos menor o igual que... Y esto quiere decir que valor absoluto de x menos pi sextos es menor o igual que pi sextos. Entonces, elevando a la quinta, valor absoluto de x menos pi sextos elevado a la quinta es menor o igual que paréntesis pi sobre 6 elevado a la quinta. Luego, valor absoluto de R sub 4 de x es menor o igual que m mayúscula sobre 5 factorial por valor absoluto de x menos pi sextos a la quinta. Entonces, valor absoluto de R sub 4 de x es menor o igual que 1 sobre 5 factorial por paréntesis pi sextos elevado a la quinta, que es aproximadamente 0.000328. Hemos llegado al final de esta clase. Los invito a ver la clase siguiente. Muchas gracias por su atención.